Sin lugar a dudas, los tiempos han cambiado y con eso hemos visto muchas de las dinámicas que anteriormente pues eran cotidianas y que ahora ya no lo son tanto. Ya no se da esta inercia en la cual pues nuestros padres, nuestros abuelos nos platicaban el cómo se daban las cosas. Entre ellos, por ejemplo, el tema de que inmediatamente después de la universidad, pues, si acaso, claro, había estudios, pues nosotros nos íbamos justamente al tema de casarnos e inmediatamente un año o dos, bien iba la temporalidad, pues y teníamos hijos en ese sentido. De alguna manera esta cuestión de tener hijos era un planteamiento pues bastante cotidiano. De hecho, se sumaba con la parte de la religión, los hijos que Dios nos dé. Sin embargo, pues hoy en la actualidad vemos que cada vez el tema de tener hijos se toma más con detenimiento, más con un análisis, con una observación y un planteamiento en donde hasta podemos llegar a observar que varias personas ya no quieren tener hijos. Algunas de las generaciones anteriores critican esta tendencia mostrándola como una cuestión de egoísmo, como una cuestión de algo que de alguna forma pues estaría atentando contra las tradiciones y contra las nociones de lo que nos hace aparentemente ser humanos. Sin embargo, el día de hoy vamos a revisar y analizar con más profundidad qué es lo que precisamente ahorita nos lleva a decidir ser papás o no, y sobre todo es muy importante, qué formas, en qué sentidos nos estamos acercando a esta nueva dinámica sin el mandato religioso, sin el mandato social propiamente, sino más bien con la parte de yo desear ser padre o ser madre. Te hablo Mir Cázares y justamente el día de hoy vamos a revisar los planteamientos actuales al respecto de lo que se envuelve en el tema de ser padres. Un fundamento muy importante es los datos que nos arrojan justo lo que observamos en los años 60, una época de revolución, una época de dinámicas y que sobre todo se generan planteamientos muy revolucionarios con respecto al status quo del momento y que pues impactaron hoy en día. En ese sentido, nosotros encontramos que precisamente los anticonceptivos hormonales empiezan a desarrollarse y a socializarse precisamente en el ámbito de la sociedad de los 60s, lo cual plantea justo que las mujeres puedan por fin decidir que su cuerpo, su sexualidad no tiene que estar enfocado en el tema de la mujer o que la mujer tenga que ver con el tema del embarazo, de tener hijos. Esto poco a poco genera toda una revolución al respecto de plantearnos que ahora ya se vuelve una decisión más consciente, una decisión que precisamente está más en aras de nuestros beneficios y de nuestras condiciones, el ser padres, el ser madres. Y es ahí que tenemos la actualidad, una actualidad en donde si antes se querían tener, o más bien se tenían de 7, 8, 9, 10 hijos, que son precisamente los tíos, los abuelos que nosotros llegamos a tener, pues al final de cuentas ahorita tenemos a personas que ya solamente desean tener un hijo, 2 hijos, como máximo 3 hijos, que claro, hay que sectorizar justamente en el ámbito socioeconómico en el cual nos estamos desenvolviendo. Pero si comparamos a tiempos anteriores, los hijos que se tienen actualmente son menos a hace 100 años, a hace 50 años. Esto nos plantea justamente el hecho de que cada vez estamos pensando en paternidades y maternidades más pensadas, pero fuera del ejercicio que nosotros podemos ejercer como padres y como madres, significamos más y pensamos más el tema de qué significa para mí tener un hijo. ¿Qué significa para mí el verme como padre o madre? Habrá personas que lleguen a señalar que justamente esto no forma parte de su vida o no quieren que forme parte de su vida. No me veo con hijos, yo no me veo en esta dinámica, yo tuve a lo mejor una buena paternidad y maternidad con mis padres, criándome de una manera adecuada, pero yo no me siento con las herramientas, con las facultades para poderlo hacer. Y es bajo este sentido que nosotros es que ya tenemos en la pauta, en la dinámica cotidiana, el tema de si quiero ser papá, no de que tengo que ser papá o mamá. Los estudios han sido bastante concretos y contundentes al respecto, y es que una maternidad y una paternidad ciertamente deseada es una mejor y una más satisfactoria dinámica y situación como tal. Y fuera de esto es lo que nos hace pensar, porque es un fenómeno que podemos analizar desde muchísimas aristas, pero en este sentido,
ser papá o ser mamá es algo que en términos de mi bienestar me va a favorecer, me va a perjudicar. ¿Qué es lo que puede hablar esto de nosotros? Y ciertamente, aquí no vamos a dar las respuestas de eso, pero sí podemos señalar justamente que cuando algo se vuelve una dinámica más consciente, una dinámica o un ejercicio, una acción más pensada, más en el ámbito justamente de la decisión y la responsabilidad, ciertamente no nos va a garantizar, pero sí nos va a acercar más a una cuestión más de la satisfacción, a una cuestión más precisamente de que nosotros podamos hacernos cargo, vivamos precisamente con las condiciones necesarias esto que nosotros estamos planteando como nuestra decisión. Ser papá y ser mamá desde el ámbito de la conciencia nos va a llevar precisamente por un camino de la responsabilidad, por un camino justamente de que hay que hacer lo que hay que hacer precisamente en estos sentidos. Lo placentero, a veces no lo tan placentero, pero que precisamente nos va a marcar que con nuestros hijos tengamos una mayor disposición a la adaptación, al aprendizaje, a que precisamente como el psicólogo Jordan Peterson refería, pues criar hijos que nos caigan bien, en el sentido de que nosotros tengamos la posibilidad de que nuestros hijos estén viviendo una cuestión más plena y más satisfactoria, tan solo por el hecho de que nosotros estamos plenos y satisfechos. Esto no quiere decir que desdeñemos las cuestiones que sean complicadas o difíciles de la vida. Sin embargo, si lo hacemos de manera más preparada, a conciencia y con la responsabilidad necesaria, ciertamente vamos a estarnos acercando cada vez más a generar una crianza más desde la empatía, desde la comunicación, desde la asertividad, porque también nosotros estamos preparados para eso. Es por eso que los tiempos actuales resultan fundamentales e importantes comentarlos y platicarlos, ya que en cierto sentido cada vez nos estamos haciendo más responsables de nuestras decisiones, y lo vemos con nuestros hijos, con las generaciones que vienen como tal, generaciones que ya cada vez más pueden plantearse la decisión de si tener hijos o no. Así es que nosotros como generaciones que le estamos dando bienvenida a las nuevas generaciones, hay que aplaudir esa parte de que piensen más al respecto. Fuera de esa crítica, esa postura, ese señalamiento de que eres un inmaduro, de que no eres empático, de que eres un egoísta. Ciertamente escuchemos más a nuestras generaciones. Son las generaciones nuevas las que cada vez nos están enseñando a nosotros, las generaciones anteriores, que precisamente es importante y valioso nosotros tener una postura crítica, una postura reflexiva y sobre todo no hacer las cosas de manera automática, siempre con la idea de justamente nosotros estar cuestionando. Claro, un cuestionamiento que lleve a la acción sin lugar a dudas y un cuestionamiento que esté de la mano de la responsabilidad. Todo esto es lo que nos va a garantizar justamente que en diversos temas, y en el día de hoy del que estamos hablando, de ser padres o ser madres, se haga desde la empatía, asertividad, desde el amor, y no solamente de la obligación, del se me chispoteó, y sobre todo en donde nosotros integremos el tema de la frustración y sobre todo estemos malcriando a nuestros hijos, ya que criar a un hijo requiere de amor, de responsabilidad y de comunicación. Pues este es el tema de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y que nos sugieras algún otro tema del cual puedas y quieras que hablemos al respecto para comentarlo justamente en estas diversas plataformas. Estuvo contigo Umir Cázares y te saludo en una próxima emisión.